eventos más trascendentes para México fue la Revolución Mexicana, que da inicio en 1910 y se da por concluida en 1917, con la presentación de la Constitución. Tras varios años de gobierno, Benito Juárez quería seguir gobernando. Sin embargo, Porfirio Díaz quería evitarlo, ya que consideraba que violaba la Constitución de 1857, por la que tanto se había luchado. En 1871 lanzó el Plan de la Noria y hubo un enfrentamiento armado, conocido como la Revolución de la Noria. En aquel momento Díaz peleaba por la no reelección. Tras la muerte de Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada continuó la presidencia, y antes de que continuara en el poder, Porfirio Díaz dio un golpe de estado y proclamó el Plan de Tuxtepec. Posteriormente ocupó la presidencia de 1876 a 1880. Después le siguió su amigo Manuel González, de 1880 a 1884, y aunque Díaz fue el primero en pelear por la no reelección, su segundo mandato fue de 1884 hasta 1911. Durante este tiempo, impuso una filosofía positivista, que significaba el actuar bajo la razón y el conocimiento. Permitió que empresas extranjeras llegaran a México y explotaran nuestros recursos. Aunque hay muchas cosas negativas que señalar, la economía y los procesos hacendarios mejoraron. Las vías férreas llegaron a 20.000 kilómetros y hubo cierta estabilidad, bajada en control de una dictadura. Sin embargo, empezaron ciertos movimientos contra Díaz. Un ejemplo claro fue los periodicazos en el diario Regeneración de los hermanos Flores Magón. Posteriormente, ellos junto a Camilo Arriaga iniciaron el Partido Liberal. Años más tarde se dieron dos huelgas. La primera fue la minera de Cananea y posteriormente la de la fábrica textil Río Blanco. En ambos casos la opresión y muertes innecesarias fueron protagonistas. Se dice que Díaz, cuando alguien le contactaba para quejarse de una rebelión, él decía: "Mátenlos en caliente". Años más tarde el periodista James Creelman lo entrevistó y Díaz le afirmó que en las siguientes elecciones dejaría el poder, que no lo había hecho porque México no estaba preparado. Después de dicha entrevista, Francisco I. Madero estaba en contra del presidente. Escribió un libro llamado La sucesión presidencial de 1910. Posteriormente hizo el partido antirreeleccionistas. No obstante, fue acusado de conato de rebeldía contra el gobierno y así fue encarcelado. Después de escapar de la cárcel, lanzó el Plan de San Luis Potosí, que incitaba a un levantamiento contra el presidente. En dicho documento también se comprometía a devolver las tierras a aquellos que habían sido despojados de estas. Durante aquel levantamiento armado, Madero estuvo acompañado de Emiliano Zapata, quien conocía perfectamente el trato que se les daba a los campesinos y abogaba por la devolución de las tierras. Doroteo Arango, mejor conocido como Pancho Villa, era todo un personaje, ya que en varias ocasiones robaba las haciendas y repartía el botín entre los más necesitados. Por último, Pascual Orozco había pertenecido a las filas de los ejércitos de Díaz. El movimiento se dio desde el norte del país. Díaz no le quedó otra más que abandonar el país con el Plan de Ciudad de Juárez, exiliándose en París, Francia. Tiempo después, se efectuaron las elecciones y Madero ascendió a la presidencia. Sin embargo, enfrentó varios disgustos. Uno de ellos fue con Zapata, ya que el ahora presidente se negaba a devolver las tierras a los campesinos, pues muchos de los hacendados eran sus amigos. Entonces Zapata presentó el Plan de Ayala, que exigía el desconocimiento a Madero como presidente. Organizar y administrar el país no fue fácil, ya que la inestabilidad social, política y económica prevalecía. Un momento fatal fue cuando Félix Díaz, el embajador de Estados Unidos, y Victoriano Huerta planearon y llevaron a cabo un golpe de Estado que lo llevó a la muerte, a él y a José María Pino Suárez, vicepresidente.
Huerta se sale con la suya y tras la decena trágica toma el poder por 18 meses, hasta que llega Venustiano Carranza, quien junto con otros revolucionarios lo sacan de México. Carranza alcanza la presidencia y logra la Constitución de 1917, dando final a la Revolución Mexicana.